el barismo, distonía, los tics. Dentro de estos cuadros, como he dicho ayer, conversamos con algunos de ustedes de que hoy por hoy las drogas están utilizándose para hacer algún tratamiento de ese tipo. Son pruebas experimentales, estamos revisando eso, y normalmente todavía no acordados el hecho del consumo de la cocaína, creo, sobre todo en Uruguay, está más para problemas de este tipo de cáncer en su fase terminal. No olvidarnos también de estos, dentro de estos cuadros extrapiramidales, las famosas Coreas, ¿no? La Corea de Huntington se define como una enfermedad también neurodegenerativa de naturaleza heredofamiliar, autosómica dominante, cuya expresión se encuentra en un gen del cromosoma. Se han descrito casos esporádicos. Acá en nuestro país, en todo este tiempo que estamos por acá, creo que no, una vez por ahí, que os recuerden. Pero es muy poco en cuanto a, llámese a esta Corea de Huntington. Las manifestaciones clínicas de las Coreas son iguales, son movimientos mucho más severos, se puede decir, sobre todo en las manos, ¿no? Que a veces lo utilizan como aspas. Son, por eso se llama movimientos coreicos. Ustedes saben que Corea deriva del griego choreia, que significa de esta forma un baile. Por eso que las manos que mueven estos pacientes da la impresión de que estuvieran bailando. Es un trastorno hipercinético del movimiento que consiste en movimientos como sacudidas irregulares, impredecibles y cortas, que pasan sin patrón determinado y de una parte del cuerpo a otra. Pero sobre todo esto se ve en las manos. ¿Sí? Además, se refiere que se presenta como también agregándose un síndrome de Messier, tipo subcortical, de deterioro general progresivo y fallece en el curso de 10 a 12 años. La anatomía patológica revela cambios atróficos microneuronales en el putamen, núcleo caudado, globos pálidos en el tálamo con meiosis reactiva. Como ven, la lesión siempre está a nivel de los ganglios de la base. Se encuentra una reducción importante en neurotransmisores como la gamma aminobutírico, la acetilcolina, la sustancia P, las encefalinas, las colecistoquininas, mientras otras sustancias se encuentran elevadas como la dopamina, norepinefrina, péptido intestinal vasoactivo. Al igual que con el Parkinson, que hay déficit de dopamina, hay que ver esa diferencia. Aquí se habla más bien de que hay elevación de la dopamina y la disminución de neurotransmisores como la GABA, la acetilcolina, sustancia P, encefalinas y la colecistoquinas. Decíamos como en la enfermedad de Parkinson y otras patologías, no existe una ayuda diagnóstica, ¿sí? Llámese laboratorial, llámese, ¿cómo se llama exámenes de tomografía, resonancia?
Entonces, en estos cuadros siempre el diagnóstico es más clínico. Yo recuerdo haber visto alguna vez, pero estando en el exterior, en Buenos Aires, sí, unos movimientos que normalmente son más clínicos, ¿sí? La otra, Corea, es la de Sidejan, o Corea Menor, llamado también. Su causa, de igual manera, es desconocida, pero considerado como un criterio de fiebre reumática a consecuencia de la respuesta inmune a la infección estreptocócica. O más raramente se dice que causa por causas tóxico-metabólicas. De igual manera presenta movimientos anormales, coreicos, incoordinación, debilidad, algunas veces manifestaciones psiquiátricas. De alguna manera tienen, como el sistema extrapiramidal tiene conexión multifactorial entre todos los núcleos de la base, de alguna manera también entonces van a ir a relacionarse con la parte de las neuronas superiores, ¿no? O sea, ya la capacidad mental. Entonces presenta algunas manifestaciones psiquiátricas. El tratamiento en estos pacientes, tanto en la Corea de Huntington, de Sydenham, ¿sí? Está con las fenotiazídicas, ácido valproico y haloperidol. Bueno, disculpar, estoy con tos todavía. Por ejemplo, aquí cuando se habla del tratamiento hecho para poder frenar esos movimientos, no es como el Parkinson, que el movimiento es mucho más débil, es de las manos, la dificultad para caminar. En cambio, otros son movimientos de las manos, sobre todo, por eso hablan de la derivación que chorrea, quiere decir bailar. Y utilizan el haloperidol. Y hemos visto que el haloperidol en dosis prolongadas puede llegar a causar el Parkinson. El ácido valproico. Hace poco vi, no sé hasta dónde habrá que investigar. El ácido valproico en Inglaterra ha estado siendo perseguido, no sé si los han dejado de hacer, han iniciado juicio por haber creado trastornos de tipo psiquiátrico en la esfera mental, el ácido valproico, que lo utilizamos mucho más para las convulsiones. O sea, pero debemos entender que todas estas drogas, si bien tienen un efecto benéfico, no olvidemos que entre sus efectos secundarios pueden llegar a hacer estos cuadros. Claro, de pronto lo que nos conviene es controlarlas, ¿sí? Por eso que hablan que al haber estas patologías neurodegenerativas, entonces dentro de las Coreas, miembros de Huntington, que es lo que más se puede ver, la Corea de Sidejan, Corea menor, entonces se habla de que puede ser más benigno, por eso habla de menor. Otra patología dentro de estos deterioros habíamos dicho que entre los cuadros que ocasionan la distonía, el balismo, ¿sí? Mucha gente, por ejemplo, habla de las mioclonías. Cuando uno empieza a revisar todos estos cuadros, a veces pega un susto, dice,
estamos revisando otra patología de estas, la enfermedad de Wilson. Ustedes saben que la enfermedad de Wilson es una encefalopatía por trastorno del metabolismo hepático del cobre, de carácter autosómico recesivo que se empieza a manifestar generalmente después de los 20-30 años, con cirrosis, degeneración de los ganglios basales, por eso que está dentro del cuadro de las enfermedades extrapiramidales, ¿sí? Y pigmentación parduzca de la córnea, conocida como anillo de Kaiser-Fleischer. Creo que generalmente ustedes han podido ver en algunas otras patologías, en alguna otra asignatura, se da importancia mucho esto en oftalmología, ¿sí? Por la pigmentación de la córnea. Y que se aprecia mejor bajo la lámpara de hendidura, ¿sí? Por eso los oftalmólogos son los que más encuentran esta patología y, bueno, obviamente no los tratan ellos, los derivan al neurólogo o al neurocirujano. Las manifestaciones neurológicas son principalmente trastornos de movimiento, demenciales, psiquiátricas y epileptiformes. Se trata con quelantes de cobre, como la penicillamina, el acetato de zinc, dejando el trasplante hepático para formas fulminantes a pacientes jóvenes con cirrosis avanzada. Dentro de lo que es aparte de los tratamientos médicos, si esto lo vi en una forma de un cuadro de Sydenham, porque tenía unos movimientos estereotipados muy grandes. O sea, hay una extensión de las manos que mueven de forma incontrolable. ¿Sí? Hagan la idea que como una agitación de las manos, como que cuando uno va nadando, por ejemplo, ¿no? En el agua, estos pacientes obviamente lo hacen sin estar en el agua, ¿no? Estando en el consultorio. Y participamos por eso, como yo he comentado, en una capacitación en esto de la cirugía funcional estereotáxica. Hoy por hoy la estereotaxia se utiliza mucho después con la ayuda de la tomografía o la resonancia magnética para poder ubicar los ganglios de la base. Y la cirugía funcional, normalmente, como les comentaba, hacen una incisión, un agujero de tímpano nada más, paciente que no está bajo anestesia general, ligeramente sedado, y de acuerdo a este paciente que mientras se hacía la cirugía, todavía tenía movimientos estereotipados de las manos. Se introdujo a nivel de lo que es el agujero de tímpano, y créanme que en segundos, porque se va y se lesiona los ganglios de la base. Entonces, inmediatamente, después de unos segundos, son segundos, ya al poder lesionar, mandan ondas eléctricas, pero de bajo voltaje, muy pequeñas, imperceptibles, porque inclusive vimos como el movimiento es imperceptible de la cánula, de lo que colocan ahí, y el paciente después de moverse, inmediatamente. Pero yo acá en nuestro medio no hemos visto estas correas, de repente algún otro colega haya podido ver. Entonces, estos cuadros siempre son diagnosticados más clínicamente. Hoy por hoy
Habla, por ejemplo, de que las pruebas electrofisiológicas, como electroencefalografía, y en estos pacientes seguramente los potenciales evocados somatosensitivos, la electromiografía con velocidad de conducción, de repente pueden ayudar a algunos datos adicionales. Pero normalmente no es una cosa que nos diga estamos acá y vamos a solucionarlo. El diagnóstico es más clínico, ¿sí? Dentro de estos cuadros también hay una enfermedad que estoy recordando, la enfermedad de San Vito, pero que es una de las Coreas que se denomina también así a estas patologías de enfermedades extrapiramidales. Entonces nos quedamos con esto, ¿no? El Parkinson, que eso sí lo vemos, que eso sí nos tocamos con un montón de pacientes. Les comentaba que en la caja hay un montón de gente, ¿sí? Las coreas, la enfermedad de Wilson, de repente los oftalmólogos encuentran, pero tampoco son patologías un poco más leves. El que más tiene representación, este es el Parkinson. Como decíamos, todos es una enfermedad poco frecuente. Hablan de que corresponden a 2 por 1000, estas patologías coreicas. Son muy pocas. Sabemos que hay una pérdida profunda neuronal en el núcleo caudal, en el neoesteaputame, y en el tema del Parkinson, es en el nigrostriatum, ¿no? La falta de lo que es la dopamina. En algún lugar estamos leyendo, por ejemplo, de que la presencia de algunas células en la anatomía patológica. Los cuerpos de Lepi han encontrado alguna vez, ¿sí? O sea, como que dando una patognomicidad en cuanto a lo que es anatomía patológica, los cuerpos de Levi, en algún lugar, pero presentan. ¿Cómo que podría darnos que sí estamos presentes, que el cuadro que tenemos es una enfermedad degenerativa?
En resumen, entonces, los cuadros de extrapiramidales del Parkinson, las coreas, ¿sí? De Stevenson, de Huntington, que son de Corea Menor, y por lo cual sumamos lo que es la enfermedad de Wilson, ¿sí? Hay otros trastornos también del movimiento, los espasmos de los que estuvimos hablando, ¿sí? Un término que hablan de la acaticia, por ejemplo, que se refiere a una sensación de intranquilidad y necesidad de moverse. El espasmo facial, algunas disinesias. En algún momento en que se forman adecuado, hablan de las piernas inquietas, las piernas dolorosas, una necesidad de moverse, ¿no? Hablan de una coreosteatosis paroxística o disinesia paroxística. Estamos viendo que también los TIC no entran en esto porque son más pequeños, pero algún libro dice que podían corresponder a este hecho. ¿Qué han podido leer ustedes? ¿Qué han podido investigar? Yo creo que no han revisado nada, porque están en el afán de viajar. ¿Cuándo viajan? Hola. Doctor, hoy día en la noche es el viaje. ¿Qué van a hacer de Tarija? Vinos, doctor, como mínimo. De la casa grande. O no, la casa vieja, ¿no? Y alguien ya conoce Tarija. Sí, doctor, normalmente es de la casa vieja, aunque también hay distintos viñedos también allá. Y bueno, es un viaje de estudio, dice, ¿no? Bueno, de alguna manera, a ver si algún comentario que han podido revisar por el internet del Parkinson. Corea de Chile, no sé si ha podido revisar, pero lo importante en esto es que conozcamos, ¿sí? Con movimientos extrapiramidales, patologías y sobre todo el Parkinson, ¿no? Estas otras patologías que hemos hablado de las coreas, si bien existen descritos en la literatura médica, de manera personal les comento que no hemos podido obtener la oportunidad de poder tratar a estos pacientes. Pero los parkinsonianos sí, eso sí, existe. Somos testigos de que eso existe bastante. En cuanto a la medicación, lo he dicho, lo más común es utilizar levodopa, ¿sí? Levodopa, carbidopa. Y ustedes saben, por ejemplo, por qué está esa combinación de la levodopa, carbidopa. Que la carbidopa impide que la levodopa se convierta en dopamina antes de llegar al cerebro. O sea, las pruebas están hechas que la que actúa es la levodopa, es la que se convierte en dopamina en el Parkinson, porque existe déficit de dopamina, ¿verdad? Entonces, uno va investigando y preguntando por qué esa combinación. Entonces, encontramos que la levodopa es la que se convierte en dopamina y que la carbidopa impide que se convierta en dopamina antes que llegue al cerebro.
pequeños detalles que a veces conviene tener presentes. ¿Qué han podido revisar ustedes? Me imagino que nada, porque están pensando en el viaje. Y están yendo todo el curso, ¿cuántos buses van? La cantidad de alumnos que son. Doctor, estamos yendo con 2 buses, con 61 personas estamos partiendo, doctor. O sea, no van todos. No en su totalidad, doctor. Bueno, que la pasen bien. Y la gente que no esté viajando, que vayan a mostrar sus prácticas. O sea, no va a haber mucho lío en eso. ¿Alguna pregunta sobre estas patologías? Aquí hay Doctor, ¿es contrato. cierto que no se conoce la etiología del Parkinson especialmente? Es decir, no se conoce la causa por la cual se da la enfermedad. Sí. Por eso se habla de que las causas son multifactoriales. Habla de la parte genética y sobre todo, y por ello que están hablando de los factores ambientales. En su momento hemos dicho también que la utilización de las drogas, ¿sí? Pero seguimos en eso de que como que hay que conocerla, que como hay que tratarla, sobre todo el Parkinson. Lo otro, bueno, las otras patologías no las tenemos con mucha frecuencia aquí. En cambio, creo que el Parkinson, no sé si exagerando los términos, por ejemplo, en la caja tengo mínimamente como unos 10 pacientes que sufren de esta patología. Allá en el Pademecu que tiene la caja está el levodopa, que en algún momento falta, pero que existe la patología que en nuestro medio existe. Aquí encontré esto lo que les decía, creo que les dije al revés. La depresión de la dopamina es el principal hallazgo en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Pero la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica o se convierte en dopamina antes de atravesar. Y con el fin de evitar la conversión periférica del levodopa a dopamina, entonces no es cierto, se usa la combinación de la levodopa con el inhibidor de la dopa de carboxilasa, la carbidopa o benseracina. El tiempo ideal para empezar a administrar levodopa es controvertido. Es decir, que es, como les decía, no estamos equivocados. La levodopa la que se convierte en dopamina y en la que le ayuda a pasar la barrera hematoencefálica en la carbidopa. Ahora dice, el tiempo ideal para empezar a administrar la levodopa es controvertido. Algunos sostienen que debe ser precoz,
para que el paciente se beneficie de esa y mantenga sus funciones de la vida diaria en mejor forma. En cambio, otros sostienen que el efecto de la levodopa es limitado y que debe de retardar su empleo lo más que se pueda para no gastar su acción cuando los síntomas y signos de la enfermedad son mínimos. Y también se habla de que en general creemos que es mejor usar la levodopa cuando haya suficiente y significante compromiso de las actividades de la vida diaria y en este caso no dudar en usarlo, especialmente si los síntomas y signos no pueden controlarse adecuadamente con anticolinérgico. Lo cierto es que nosotros tenemos pacientes, como decirse en la caja nacional, que están con el diagnóstico de Parkinson. ¿Sí? Hoy, como les comentaba, el Pexol, que para mí Pexol, ¿no?, es lo que ha llegado últimamente. Es una medicación que ya se estaba utilizando, ha llegado con otro nombre además. Entonces, no tenemos estudios para poder decir en qué momento podemos usar mejor frente a esas dos tendencias de que se puede utilizar antes o después, y eso sería en función a poder hacer un trabajo de investigación directamente, ¿no?, con el Parkinson, porque es lo que más tenemos. Y ustedes van a poder ver, tener algún amigo, algún vecino, algún conocido que tiene cuadros de Parkinson. Hacemos hincapié en este hecho. Como les decía, es importante saber por qué la combinación de la carbidopa con la levodopa. Entonces, la levodopa se convierte en dopamina, pero gracias a que atraviesa la barrera hematoencefálica, apoyado por la carbidopa. ¿Alguna pregunta? Doctor, buen día. ¿Cómo afecta el Parkinson a la memoria? Disculpe. Y a la larga llega a afectar. Bueno, se habla de que, sobre todo, problemas de tipo psiquiátrico, estos cuadros patológicos van a ir a alterar. Ustedes fíjense de que cuando el tiempo pasa, su caminar es lento. Por eso se habla de la bradicinesia. Y bien, existe movimiento de las manos, que no se controla, sobre todo empieza con los dedos. Entonces, a la larga caminan encorvados, con una cianorrea que no pueden tragar la saliva. Y por eso da la impresión, es decir, no es que da impresión, sino que se ve que están babeando en cuadros ya más profundos. Hemos podido ver ese tipo de cuadros, sí se ven. Y con lo cual, normalmente van a afectar la parte del cerebro, ya con cuadros psiquiátricos o con enfermedades tipo Alzheimer, como decía. ¿Sí? Todos son pacientes que se van a ir a extraer por los cuadros avanzados. Lamentablemente, el Parkinson no es como estos de las Coreas que dicen que entre los 10, 12 años fallecen. Creo que aguantan mucho más tiempo, pero sí, llevan una vida bastante, muy, muy mal. Y de alguna forma, las drogas, la carbidopa, la levodopa, que es lo que más se usa, disminuyen, si bien no curan, ¿sí?, pero disminuyen, sabiendo que el déficit de dopamina a nivel del cerebro y que la levodopa se convierte en dopamina, sí, ayudan, pero lamentablemente no hay cura. Sería bueno por ahí trabajo de investigación de parte, ya desde un punto de vista de la especialidad, o no sé cómo podemos ir a buscar en sus inicios. Como digo, nosotros tenemos pacientes, pero que ya están en tratamiento. Lo que a veces uno solamente hace es darle la medicación. Como que en la caja, por ejemplo,
vienen familiares a recoger la medicación. Y hay alguna gente que ya tiene sus movimientos, vienen ellos personalmente. Pero no estaría de más buscar un campo, o sea, un camino en el cual, cómo podemos hacer, cómo podemos ayudar. Y ustedes saben que acabo de decir que una de las cosas que ayudan a estos pacientes es la cirugía funcional. Ustedes ven que la estereotaxia, por ejemplo, se había inventado en la década del 50 y se dejó de usar porque no daba resultados. En cambio, hoy la estereotaxia es de benéfico porque ayuda la resonancia de la tomografía para poder ubicar la lesión exactamente. Y desde un punto de vista anatómico sabemos en qué lugar se ubica. Por eso que la resonancia es importante para poder hacer las cirugías funcionales. Y son segundos, increíble, pero son segundos y solo se logran resultados. El tema del Parkinson sería bueno por ahí. A ver, vamos a averiguar qué podemos hacer o cómo podemos encontrar, ¿no? En sus inicios, lo que pasa es que a veces la gente no concurre a las consultas porque cuando están empezando con los temblores, suelen ocultarlo, ¿no? Van a la farmacia y compran alguna cosa. Ustedes conocen de que acá, por ejemplo, en nuestro medio, es muy famoso utilizar complejo B. Complejo B. Y si uno revisa lo que es el complejo B, en realidad no tiene mucho beneficio, si no es en dosis grandes. Pero en nuestro medio se ha hecho un hábito. En la caja, de manera particular, complejo B. Todo el mundo utiliza complejo B. Y revisado el complejo B, tendría que ser dosis grandes para poder tener un efecto. Entonces estos pacientes van a las farmacias, compran el complejo B, que en teoría aparentemente les beneficia. Sin embargo, la patología sigue en cuestión. Bueno, muchachos, les deseo un buen viaje, que disfruten, y la gente que no va de viaje, que vaya al almuerzo al hospital. Aunque ustedes van a estar de vuelta el lunes, ¿no? ¿O hasta cuándo es el viaje? Sí, doctor, hasta el lunes. Muy bien, que aprovechen, traigan vino, que es lo que más hay en Tarija. Nos vemos en el hospital con el grupo que les toca. Hasta luego, Doc. Chao, buen Hasta día. luego, doctor. Chao, Hasta luego, doctor. chao, chao, buen día.